Como usted lo sabe, un ya tradicional es lo que hace Citibanamex con su encuesta entre los analistas del sector financiero, y por eso creo que siempre es bueno estar ahí viendo ese trabajo. Me da muchísimo gusto saludarte, Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, querido Adrián? ¿Cómo te va? Mi estimado David, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Oye, platícale un poco al auditorio cómo sale esta encuesta, porque yo creo que, insisto, da muchísima luz a las expectativas económicas. Sí, pues hay resultados interesantes en la encuesta quincenal de esta última quincena que publicamos el día de hoy. Creo que pues dos puntos importantes sobre todo. Uno, una revisión muy importante a las expectativas de inflación otra vez. Ya habíamos visto por muchas quincenas revisiones al alza en las expectativas de inflación para el cierre del año. Más o menos se habían estabilizado un poco, habían seguido subiendo, pero mucho menos que digamos hace 3-4 meses. Y otra vez vimos un repunte importante, sobre todo para las expectativas de inflación de corto plazo, pensando en el cierre de este año. Y el otro tema es que vemos una expectativa de otro incremento de 75 puntos base la tasa de interés de Banco de México en su próxima decisión de política monetaria que tendrá lugar en agosto. Oye, a ver, ¿qué está pasando con la inflación? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está sucediendo con la inflación? De que todos estamos convencidos de que hay una mucho mayor inflación que llevará a Banco de México a aumentar 75 puntos base en agosto. Pues mira, desde mi punto de vista son muchos choques. Claramente pasamos de un entorno, digamos, en medio de la pandemia, de la peor parte de la pandemia en 2020, cuando estábamos en medio de los confinamientos, cuarentenas y demás, un entorno en donde la inflación estaba dormida, por decirlo de alguna manera, con una actividad muy apagada, muerta, lo podemos decir así, y presiones inflacionarias a la baja. 2021, después de que vemos estímulos fiscales y monetarios muy importantes en todo el mundo, y una reapertura de las economías que, a pesar de esa reapertura, pues sigue todavía la gente más o menos guardada en sus casas. Entonces todo eso hace que consumamos más mercancías, menos servicios, y empezamos a ver que tanto por los estímulos fiscales y monetarios como por la reapertura y el mayor consumo relativo de mercancías, pues se empiezan a apretar los precios de las mercancías sobre todo, y empezamos a ver un repunte muy importante de la inflación a nivel mundial, sobre todo en la segunda parte del año, que luego en 2022 se exacerba con este tema del conflicto Rusia-Ucrania y pues lo que hemos visto recientemente, ¿no? Ya desde que empieza el conflicto a finales de febrero, en marzo, vimos un incremento muy importante en los precios de los commodities, de los energéticos, de las materias primas, y que todo eso impulsa los costos de producción de las empresas, lo trasladan en alguna medida a los consumidores, etcétera. Más recientemente hemos visto un nuevo repunte, por ejemplo, en muchos granos, en muchos alimentos, porque ha habido bloqueos en el Mar Negro por parte de Rusia para que Ucrania, que es uno de estos graneros del mundo que produce una cantidad impresionante de maíz, de trigo y demás, pues con estos bloqueos le impiden la exportación de todos estos granos, y eso presiona todavía más los precios de estos commodities a nivel mundial. Esto, como digo, son muchos choques, hay muchos más choques también de los que podemos hablar, pero también en esta coyuntura, en las últimas quincenas, digamos, pues se ha despertado también estos temores de que pueda venir en los próximos 6, 12, 18 meses una recesión a nivel global, y entonces en los últimos días hemos visto de hecho que han cedido esas presiones inflacionarias sobre muchos de estos commodities, empiezan a disminuir, pero todavía vemos precios de estos commodities muy elevados. Entonces, una confluencia de choques muy importante que definitivamente hacen que las expectativas de inflación, sobre todo en el corto plazo, pero también en el mediano plazo, sigan al alza. Sí, o sea, están viendo una inflación del 7,5, del doble, o sea, del doble
del cálculo de Banco de México, de la meta autoimpuesta por Banco de México. Sí, correcto. Y creo que en esta última encuesta que publicamos sucede algo que a mí me llama la atención, que es, como tú bien dices, la expectativa de inflación de los analistas para el cierre de este año se incrementa de forma muy importante, ahora 7.6% la expectativa, hace 15 días apenas estaba en 7%, entonces esos 60 puntos base de aumento pues es un aumento muy, muy importante, pero no se aumenta mucho la expectativa del cierre de 2023, de la inflación al cierre de 2023, que es normal porque falta mucho y entonces pues típicamente tiendes a ajustar más lo que está más en el corto plazo. Pero en este entorno de deterioro inflacionario, sobre todo para el corto plazo, no hay un cambio en la expectativa para la tasa de interés al cierre ni de este año, que está en 9.5% la mediana, ni para el próximo año, que está en 9.25%, que hay que decirlo, ya son tasas de interés muy elevadas, que no se han visto en México en décadas, pero bueno, a pesar de que hay un deterioro adicional en las expectativas de inflación, no hay una expectativa de mayores alzas por parte del Banco de México, que creo que en alguna medida se relaciona con que se percibe que estos choques que se ven, pues ya se ha usado mucho el término temporal, pero vaya, creo que aquí sí aplica. Se percibe que son temporales, que no se vayan a extender por lo menos hacia 2023 y más allá. A ver, Adrián, a mí me cuesta trabajo pensar en que la tasa de fondeo de Banco de México puede llegar a 9.5, como dicen en esta encuesta. ¿En qué se fundamenta pensar que puede llegar a ser tan elevada? Yo Mira, sigo pensando que no va a pasar de 9. Sí, bueno, 9 ya de por sí es una tasa Sí. también muy, muy alta, ¿no? De todos modos, la verdad es que 9.5, me parece que no hay mucha diferencia. Bueno, más allá del tema inflacionario de la coyuntura actual, y hay que recordar, por ejemplo, que en el dato de la primera quincena de junio sorprendió muchísimo a los analistas, a mí también, a Banco de México. O sea, fue un dato particularmente elevado, sobre todo por todo lo que tiene que ver con alimentos, como ya comentábamos. Entonces, más allá de todas esas presiones, creo que la preocupación de Banco de México son dos, principalmente. Una es, ha habido un deterioro recurrente en las expectativas de inflación, pensando no nada más en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, ya por muchos meses. Y acá lo que preocupa es que esto se vuelva una dinámica viciada. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que, imaginemos que mañana se acaban todos estos choques, que ya no hay guerra Rusia-Ucrania, que los precios de los commodities ya no están presionados y vuelven, digamos, a unos niveles más normales. Entonces vemos en ese sentido un cierto entorno deflacionario, por lo menos para esos commodities. Bueno, se acaban esas presiones de facto. Pero si ya hay en los agentes económicos, en los hogares, en las empresas, en los mercados, una expectativa de inflación alta, pues sobre todo para la gente que no se enteró que ya se acabaron estas presiones de los commodities, pueden seguir ajustando los precios de los menús de sus restaurantes, de los bienes y servicios que vendan en el mercado, en sus comunidades, etcétera, a magnitudes elevadas. Y entonces esto se vuelve una dinámica viciada para la inflación. Entonces, el hecho de que las expectativas se estén deteriorando es algo que preocupa mucho a Banco de México, y elevar la tasa de interés de forma inconsiderable o con magnitudes considerables es una manera de mandar una señal a los hogares, a las empresas, a los mercados, de no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, y sí estamos muy atentos de este deterioro en el entorno inflacionario. Ese es un factor muy importante. El segundo tiene que ver con la Reserva Federal. Hay que recordar que, a diferencia de lo que sucedió en México, en Estados Unidos hubo estos impulsos fiscales y monetarios muy, muy importantes que son un factor adicional que ha contribuido a empeorar, digamos, las presiones inflacionarias tanto en el corto como en el mediano plazo. Y bueno, y entonces lo que ha sucedido en estos últimos meses es que la Reserva Federal
ha cambiado su discurso, se ha puesto bastante más agresivo. Ya vimos una primera alza de 75 puntos base en su última decisión de política monetaria en junio. Nosotros esperamos que en las próximas semanas, cuando veamos la nueva decisión de política monetaria de la Fed, vuelvan a ser también 75 puntos base, y en este entorno de presiones a nivel local en México tan pronunciadas, pues Banxico no puede desacoplarse de lo que haga la Fed. Quizás una vez que empecemos a ver que las presiones inflacionarias ya empiezan a ceder, que la inflación quincenal ya no sea tan alta, por ejemplo, en una segunda quincena de agosto, en la primera quincena de septiembre, y que esto prevalezca a lo largo de varias quincenas, pues ya Banxico, dado que ya incrementó la tasa mucho más que lo que lo ha hecho la Fed y empezó, pues como tú bien sabes, desde junio del año pasado, con anticipación a la Fed, en ese entorno ya posiblemente podamos ver a un Banxico que se empieza a desacoplar de la Reserva Federal, pero por lo pronto se ve eso muy complicado. Y entonces el hecho de que la Reserva Federal esté aumentando la tasa de interés a un paso acelerado, como en incrementos de 75 puntos base o 50 inclusive, pues eso obliga a Banxico a responder casi forzosamente con incrementos de una misma magnitud. El presidente López Obrador habló hace algunos días de medidas adicionales, y yo creo que ahí están el PASIC y la renuncia fiscal que ha tenido en el cobro del IEPS. ¿Son suficientes para contener el crecimiento de la inflación? Pues mira, por lo menos sabemos de una que ha sido suficiente, y se puede cuestionar de si ha sido el mejor destino de los recursos, pero los subsidios a la gasolina en lo particular, definitivamente sí pensamos que ha contribuido de forma muy importante a atajar las presiones inflacionarias. La Secretaría de Hacienda lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho, diferentes analistas lo han dicho, que de no haber esos subsidios a la gasolina, podríamos estar viendo en estos momentos inflaciones en México de niveles del 10% o incluso superiores. Entonces, por lo menos esa medida ha contribuido para esto, y otra vez se puede cuestionar si fue la mejor canalización de recursos o no, pero creemos que para atajar las presiones inflacionarias sí ha contribuido, sobre todo porque no nada más hay que considerar el impacto que tiene sobre el precio de la gasolina, que por sí solo tiene un porcentaje más o menos de 6% dentro del INPC, entonces es digamos, una ponderación chiquita, pero no despreciable. Pero además de esto, pues como tú bien sabes también, las gasolinas pues es un bien que se utiliza para la producción, la distribución de mercancías a lo largo y ancho del país. Entonces todo esto puede tener también efectos de segunda ronda muy importantes. Hay otras medidas que se han implementado o que se están por implementar en México como parte del PASIC. En nuestra opinión, son medidas que podrán tener un efecto muy, muy marginal en el mejor de los casos. No anticipamos que con estas negociaciones con empresarios para estabilizar los precios de distintos productos de la canasta básica o con todas estas otras medidas que se contemplan, haya una afectación importante a la baja en la inflación. Y habrá que ver si se presenta un paquete de medidas adicionales. Desde mi punto de vista, creo que, la crisis inflacionaria en la que nos encontramos inmersos en México y en el resto del mundo sí invita para tratar de pensar fuera de la caja, tratar de buscar soluciones adicionales a lo que pueda hacer el Banco de México, digamos, con incrementos tradicionales a la tasa de interés, utilizando la política monetaria como se utiliza comúnmente. Desde mi punto de vista, sin embargo, sería deseable, por ejemplo, que el gobierno buscara este tipo de opciones de la mano con Banco de México, que al final de cuentas pues es el principal responsable, digamos, en lo que concierne conservar o preservar el poder adquisitivo de nuestra moneda. Y entonces creo que unas medidas que se puedan anunciar de forma conjunta, que se analicen de forma conjunta, pues para tratar de que sean medidas que sí terminen teniendo algún impacto sobre la inflación, sería lo mejor. Adrián, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, muy, muy ilustrativo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Un gusto como siempre, un abrazo y buenas noches.